Pero vamos a leer un texto bíblico, amén, en Marcos capítulo 15 y versículo 21 vamos a estar, va a ser el enfoque, pero quiero leer del 20 y 21 y 22. 21 y 22 el enfoque, pero quiero comenzar con el versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Después de haberle escarnecido, ¿qué hicieron? Le desnudaron la púrpura. Fíjense que yo siempre tenía un problema en pensar que ya ve que cuando al Señor lo llevan, lo arrestan, le quitan su ropa y le ponen esa púrpura, ¿no? Pero después dice, especialmente cuando vemos Juan, que se jugaron la ropa del Señor, y entonces dice, pero aquí está que lo volvieron otra vez a poner su ropa, amén. Y es bien importante cuando ponemos atención a todas estas cosas, ¿no? Porque todo tiene un significado, y eso es lo que vamos a tratar de aprender en estas semanas, amén. Entonces, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora, el siguiente versículo dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que dice que venía del campo, a que le llevase la cruz. O sea que a este Simón le obligaron a Jesús llevar la cruz. Y el 22 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites de una manera muy especial poder estar aquí aprendiendo de tu palabra. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu Santo, que sea el que nos hable, Señor, en esta hora, que nos ayude a través, Señor, de tu palabra a reflexionar sobre esos momentos difíciles, y que cuando podamos visualizarlo a través de tu Espíritu Santo, nos ayude a nosotros, Señor, a también seguir caminando con nuestra cruz, Señor, para poder llegar al reino de los cielos. Que nada nos aparte, Señor, sino que podamos, Padre Santo, seguir adelante en este caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a pedir si nos ponen el primer slide o dispositivo, ¿verdad? En español. Y me gusta porque dice mucho, ¿verdad? Dice el título del estudio, amén, que Dios puso en el corazón del pastor Josh, es Jesús cae bajo el peso de la cruz. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Y hay unas citas bíblicas ahí, una que leímos y otras que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero esta es una clase, ¿verdad? Amén. Donde yo aprendo y usted aprende. Yo aprendo primero y usted aprende, y por último aprendo yo, porque después aprendo de ustedes, ¿verdad? Amén. O sea, es back and forth, dicen los americanos. No, es algo que va para allá y viene para acá. Y yo la pregunta que quiero hacerle es que, si usted se acuerda, la semana pasada el pastor Josh nos dio una buena enseñanza, una buenísima introducción para hacernos la vida fácil a nosotros, los que vamos a seguir dando la enseñanza bien clara y detallada, y nos enfocó el camino que hemos de caminar. Entonces yo le quisiera preguntar: ¿se acuerda usted el texto que leyó? Amén. ¿Se acuerda el texto que leyó el pastor la semana pasada? Le voy a dar un hint. Y hable duro porque yo a veces no oigo muy bien. Entonces, estaba en Juan, en el Evangelio de Juan. Y yo a veces no podía preguntar, bueno, ¿por qué el pastor comienza con Juan, verdad? Y no los otros. Pero es que Juan es más cristológico, ¿verdad? Es más cristocéntrico, ¿verdad? Nos muestra la humanidad también de Jesús como esto, pero es más cristocéntrico. Nos habla de la persona de Jesús. Ahora los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen, los conocemos en el ámbito de estudio como sinópticos, o sea, que tienen una vista común,
¿no? Juan es muy diferente, más espiritual, podríamos decir. Pero Mateo, Marcos y Lucas tienen lo que se llama sinópticos, una vista común. O sea, es como ver un edificio y lo vemos de diferentes ángulos, pero es el mismo edificio. ¿Verdad? Como que si viéramos a Misión Ebenecer de allá de la Figueroa, se ve muy diferente a si la vemos de la Torres, pero es el mismo edificio. Entonces, cada uno de estos evangelistas fue inspirado por el Espíritu Santo a escribirle a determinado grupo de personas. Juan, claro, a la iglesia en común. Fíjense que yo he llegado a pensar que Juan creo que fue el último libro que escribió. Creo que Juan lo escribió después de Apocalipsis, porque se cree que Apocalipsis en el 95 y Juan en el 90, pero yo creo que al revés, amén, por lo detallado cristológicamente que habla Juan, amén, que en Apocalipsis es una revelación, pero en Juan nos describe, amén, a ese Hijo de Dios, amén. Pero regresando acá a Marcos, me gustaría que si nos presentaran el próximo slide para que pudiéramos ver y recordar cuál es ese versículo que el pastor Josh, y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque quiero dejarles algo en esta noche, amén. Y él habló sobre Juan 19:17. Y él me llamó la atención porque si a usted no le gusta tomar notas, aprende a tomar notas, y cuando se va usted a su casa y las lee, el Espíritu Santo le vuelve a hablar otra vez, porque esa es la palabra, ¿no? Y entonces a mí me quedó bien claro, estudiando las notas y visualizando la enseñanza del pastor, cuando dice que hay un énfasis narrativo en Juan. Hay un énfasis en Juan. Y el pastor lo dijo, hay un énfasis. Y se me quedó eso y empecé a analizar en eso. O sea, ¿por qué hay un énfasis narrativo en Juan? ¿Por qué cree usted que debe haber ese énfasis que dice Juan? Él, ¿verdad? Él. ¿De quién está llamando? ¿De quién está hablando? Nos hacía la pregunta el pastor. ¿De quién está llamando él, Juan? Cuando la semana pasada, ¿se acuerda? Él. De Jesús. Pero ¿por qué ese énfasis? Porque hay un énfasis que nos quiere enseñar a nosotros, que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? El ser humano. Él, el ser humano. Dice, nos decía el pastor que el énfasis está en el siervo sufriente. Él cargando la cruz salió. Y fíjense que Juan, de los 4 evangelios, es el único que nos dice que Jesús salió con la cruz y llegó con la cruz. Los otros 3 nos detallan lo que vamos a estudiar hoy, que Jesús cayó con la cruz. Y eso es lo bonito cuando estudiamos la palabra del Señor, que podemos entender el énfasis de cada uno. Ahora, Marcos está escribiéndole a un pueblo romano. ¿Vea? Cuando le escribe, algunos piensan que en la iglesia de Roma, y está hablándole a un pueblo romano, y por eso los detalles de él, por eso habla del nombre del que le ayudó a la cruz y los 2 hijos de él, porque eran personas conocidas. Hay un énfasis ahí que quiere decir, estos son testigos. ¿Sabía usted que el único hombre en la historia de la humanidad que tiene o que ha sido documentado más que cualquier hombre en la historia de la humanidad se llama Jesús? Ni Hitler, ni Lenin, ni Shakespeare, ni uno de esos hombres le llega a la cantidad de documentos que hay a favor de Jesús o de la historia de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que esto fue algo cierto, no fue algo inventado. Como decía un compañero en la escuela cuando lo evangelizaba, ¿y cómo me garantizas que Jesús
es cierto si que porque lo viste en una película o el día de Semana Santa, ¿qué pasa en las películas? No, porque hay fuentes documentales y los evangelios son una fuente documental bien importante. Ahora bien, hay énfasis en la persona de Jesucristo. Y fíjese que el problema que nosotros tenemos muchas veces es que cuando nosotros leemos la Biblia, desde las primeras páginas de Mateo y terminamos Juan, vemos a Jesús como el Hijo de Dios y como algo súper espiritual y nunca lo localizamos aquí en la tierra. Siempre vemos que Jesús es súper espiritual. Pero es importante entender, y por eso este Vía Crucis, ¿no?, espiritual que hacemos dentro de la Semana Santa, de caminar en Jerusalén, hay 14 estaciones, y de esas 14 estaciones que se caminan, muchos dicen, no, pues eso es católico romano. No es católico romano. Que los católicos romanos lo practiquen, eso es una cosa, pero eso es más antiguo que los católicos romanos. Es una tradición de los primeros cristianos. El problema es que a nosotros vinieron y nos cortaron y eso es malo. Y nada, hermanos, que tenga que ver con ese caminar con Jesús en ese tiempo es malo. Nos ayuda a reflexionar, a pensar realmente en el dolor que cuesta, hermanos, la salvación. Alguien dijo por ahí, un teólogo, que la salvación no es barata. Es gratis, pero no barata. It's not cheap. It's free, but it's not cheap. Amén. Entonces, seguimos con el siguiente slide. Entonces ya quedamos claros, ¿no?, que el objetivo acá de estos evangelios en esta semana es que veamos la figura del siervo sufriente que estaba profetizado en Isaías 53, versículos 4 y 6, que el pastor nos dio esos versículos la semana pasada. Entonces, que entendamos que aquí estamos estudiando, estamos leyendo aquí, estamos viendo durante la Semana Santa, es a Jesucristo el hombre. Es más bien a Jesús el hombre. Amén. Ahora, la debilidad física de Jesús. Yo creo que no sé si estamos bien ahí. La debilidad física de Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos dentro de los evangelios, aquí capítulo 15 y versículo 20, dice, después, dice, de haberle, ¿verdad?, maltratado, hay una continuación de la historia. Y cuando usted oye ese después, o sea, viene contando eventos. Entonces, el primer evento que nosotros vemos dice que salieron. Ahí muchos pues empiezan a contar las estaciones en Jerusalén y hacen procesiones, ¿verdad?, en los tiempos de la Semana Santa, como un simbolismo, hermano, del amor, del respeto, de la espiritualidad, amén, de poder sentir espiritualmente un poco el dolor, ¿verdad?, la pasión por la cual Jesús pasó. Porque dice Marcos que después de todas estas situaciones empieza lo que le llama Vía Crucis, le llama, o vía hacia la cruz. Jesús comienza su camino hacia la cruz, con la cruz. Ahora, los relatos de los evangelios son consistentes. O sea, ninguno de los dos tiene diferencia al decirnos que la agonía que Jesucristo pasó no se puede comparar con ninguna otra agonía. A veces nos duele un dedo a nosotros, hermano, una uña y nos quejamos.
Aunque la uña no duele, ¿verdad? Pero es un decir. Yo no sé cuántos de ustedes han venido realmente enfermos a la iglesia. ¿Nadie? El pastor, hermano Margarito, gloria a Dios. Y vea que a veces es agonizante. Quisiera que no, que el culto termine ya rápido. Y si tiene todo esto, si tiene calentura, ay Dios mío, que termine el hermano de predicar. O la agonía de que dejó la sopa de frijoles hirviendo en la casa, ¿verdad? Ay, que termine y no me va a quemar la casa. La agonía que el Señor Jesucristo sufrió, hermano, fue lacerado. No. Tenían tres clases de látigos los romanos con que castigaban a los criminales, porque Jesús lo castigaron como un criminal, lo condenaron injustamente. La ley judía decía que no podían condenar juzgar a nadie en la noche, y lo hicieron en la noche para que nadie se diera cuenta. Hay un montón de situaciones legales que rompieron para poder castigar a Jesucristo. Desde las 9 de la noche hasta las 3 de la tarde, imagínense qué martirio, hermano. Yo me recuerdo una ocasión cuando andaba novio de mi esposa, que fuimos allá en El Salvador, había toque de queda, y el que no sabe toque de queda es que a las 10 de la noche cerraban las casas y no se abrían hasta las 6 de la mañana, y cuando uno iba a la iglesia hasta las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, no podía salir. Y yo dije, bien, yo voy a quedar bien, ¿verdad? Con mi esposa, andábamos de novios. Hermano, pero como a las 2 de la mañana me comienza una agonía, un dolor, porque yo dije, por ahí me voy a clavar y me voy a dormir. Y todo el mundo va a creer que estoy orando. Pero allá, sé que el pastor César se da cuenta, a veces a las 2 de la mañana en las vigilias ponían aquello a lo más gritones, hermano. ¡Padre! ¡Ay, y empieza aquel hombre a gritar, y se iba a gritar por donde yo iba, y yo, hermano, entre que me quería dormir y no ponía una agonía, hermano, y lo peor que cuando iba cuesta arriba para el lugar donde vivíamos, le dice mi esposa, y hoy no puede dormir hasta en la noche. Ay, mamá. Ahora imagínense el Señor Jesucristo desvelado, sin comer. Lo golpearon, lo maltrataban, lo escupieron. Profetízanos. ¿Nunca le ha hecho bullying a usted? A ver, en la iglesia también se hace bullying, ¿verdad? Uno de los bullies que a mi cuñada Roxana no le gusta es cuando llega uno allá a su país, que le dicen, qué hermoso venís. Lo que están diciendo que qué gordo estás. Es bullying, hermanos. Fíjese que era tanto el parecer y tanto la desfiguración de su rostro el Señor Jesucristo, que Juan, cuando lo ve allá en Apocalipsis 5:12, dice, el cordero que fue inmolado. Sé que todavía alcanzó a ver señales de tanto, hermano, oiga, tanto castigo para el Señor. ¿Y solo por qué? Solo por predicar la verdad. Así que no te preocupes cuando prediquen la verdad y te dicen loco, aleluya, algo de gloria a Dios, hermano. No te preocupes por eso. Al Señor le pegaron más fuerte. Y Él nos enseñó que con humildad podemos aguantar. En la cruz solo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos sí saben lo que hacen, ¿verdad? Pero siempre tenemos que pedir perdón por ellos. Lo desfiguraron. La flagación que hicieron y la corona de espinas le costó una pérdida de sangre.
¿Se imagina? Perdió, hermanos, un porcentaje de sangre altísimo. No le puedo decir cuánto el porcentaje, pero era altísimo. Toda la sangre que había perdido con la corona, primero con la corona que le pusieron, sangrando, los golpes y luego el látigo. El tercero, el castigo. Uno era que medio agarraba, marcaba, el otro era medio arrancaba un poco, pero el otro arrancaba los pedazos de carne. O sea que Jesús iba con toda su espalda, hermanos, arrancada. ¿Sabe qué? Si alguien dijera una quemada third degree burn, una quemada de tercer grado, donde se mira ya a veces hasta los huesos. El siguiente slide, por favor. El peso de la cruz. Los evangelios nos narran no narran explícitamente que Jesús cayera con la cruz. O sea, no dicen Jesús cayó con la cruz. Pero el colapso de Jesús se infiere por la necesidad de obligar a Simón de Cirene a cargar la cruz mencionado en Mateo 27:32, Marcos 15:21 que leímos y Lucas 23:26. No dice Jesús cayó con la cruz, pero infiere al ver la necesidad de traer a alguien para que le ayudara a llevar la cruz. Muchas veces no entendemos por qué sucede eso, ¿verdad? El siguiente slide, por favor. Jesús cae bajo la cruz. Jesús sucumbió, cedió, se rindió bajo el peso de la cruz. Es que Jesús no era un superhombre, era un hombre 100% como usted y yo. Los teólogos le llaman, él era una criatura, una persona teantrópica, del griego teos, Dios, y antropos, hombre. ¿Ya? Teantrópica, un Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre. No me pregunte cómo eso es. Ahora, yo le voy a explicar algo. ¿Cuántos saben lo de la refrigeración y el aire acondicionado? Cuando fui a estudiar, me llamó la atención eso, porque yo ya había estudiado esto de Jesús, un ser o una persona teantrópica, o sea, Dios hombre. Y pregúntele a quien usted quiera, los científicos que estudian eso, los estudiosos, antes de que el refrigerante o el gas que le llamamos nosotros se esparza en el evaporador para recoger el calor, dicen que va 100% líquido y 100% gas. Y uno explica, pero ¿cómo es eso? Cosas de la ciencia. Sé que dentro de ese evaporador existe gas y existe líquido, 100%, así como un spray. Y entonces pude comprender que Jesús, por eso Pablo habla del segundo Adán, que es Jesús. El primer Adán era espiritual, ¿verdad? Pero falla, peca, amén, y pierde todas las virtudes espirituales, se vuelve un ser humano. Entonces ahora viene Dios, se encarna, allá vimos en Lucas, hemos leído en Lucas, y se hace hombre. Dios entra en la historia, y al Dios entrar en la historia se convierte en un ser humano y se somete a las leyes físicas humanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús colapsó. Su cuerpo, el cuerpo ser humano colapsó, cayó. Ahora, ¿usted cree que lo más fácil hubiera sido yo soy Dios y superhombre y me levanto? Hubiera sido como Popeye, vean, Popeye the Sailor Man, y tomó su espinaca, Popeye, vean. No.
Pero vamos a ver más adelante por qué. El siguiente slide, por favor. ¿Qué nos dice la caída? Amén. ¿Qué nos dice la caída con la cruz? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, aprendemos que dentro de la palabra del Señor hay profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento y se cumplieron en el Nuevo Testamento. Hay por lo menos lo que le llaman los salmos mesiánicos, como el Salmo 22, ¿verdad? Que el pastor nos decía la semana pasada, que nos hablan de la figura de Cristo, ¿no? Pero el Salmo 38, los versículos 6 y 10, se consideran mesiánicos en el aspecto de tipológicos, en el aspecto de que el sufrimiento de David, el rey David, ¿verdad? Es el sufrimiento, se compara con el sufrimiento de Jesucristo. Entonces hay una tipología ahí. Y entonces David dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Salmo 38, 6. Y el versículo 10 del 38 dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Es una descripción por lo que Jesús estaba pasando en aquel momento. Jesús no cayó, Jesús sucumbió. O sea que no pudo aguantarlo. Hermano, no crea que cayó. No, hermano. Y como decía el pastor la semana pasada, se cree que era el palo horizontal, ¿verdad? Que pesaba alrededor de 100 libras. Porque eran unos troncos de árboles, no crea que era como hoy que lo aserraban y lo hacían bien bonito. Nosotros hacemos la cruz bien bonita y todo. No, era un tronco de árbol, hermano, que lo ponían y tenían que cargar con él. Jesús sucumbió, hermano, por usted y por mí. Si imagínese esa flagelación, ese azote que le arrancaban sus pedazos de carne. Su sangre, hermanos, oiga, no sudaba ya sudor, sino que sumaba sangre. Cayó. El siguiente slide, por favor, dice: ¿qué nos dice la caída de la cruz? Amén. Perdón, el siguiente slide es el peso de la cruz, ¿verdad? Amén. El peso de la cruz se convierte en la mayor esperanza. Fíjese, quiero que reflexione un poquito sobre eso. El peso de la cruz se convierte en la mayor esperanza. ¿Cómo es eso? Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, ¿verdad?, que creían mucho en la sabiduría, ¿verdad?, en la filosofía, y se creían ellos unos sabehondos, ¿verdad? Dice: mire, a Dios le dio la gana de salvarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la locura de qué? De la cruz. Por la locura de la cruz. Jesús y la cruz se convierten en el núcleo de la fe cristiana. Es el sacrificio supremo de amor de parte de Dios para la humanidad y la liberación del pecado. Mire, la caída de Jesús, hermanos, es un acto de humildad. Es un acto de humildad. Jesús cae, pero se levanta. Jesús cae, pero se levanta. Decía el pastor, hacía la pregunta sobre Mateo la semana pasada. Jesús estaba profetizándole a los discípulos sobre su muerte en la cruz, porque para los judíos la cruz era
era maldita. Porque en Deuteronomio dice: maldito el que muere en un madero, en una cruz. Y Jesús se hizo maldición por usted y por mí. El peso del pecado lo llevaba Jesús. Mire, no solamente era lo físico, sino también lo espiritual, llevando el pecado del mundo. Por eso aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, hermano, pagó con el precio de su sangre su liberación del pecado. Él se hizo pecado por usted. Y por eso es que cae. El peso de la cruz, hermano, era pesadísimo para poderlo llevar. Jesús cae, pero se vuelve a levantar. Nos da esperanza, hermano. Así que cuando un momento, si te sientes decepcionado, si te sientes frustrado, si has caído, levántate en el nombre del Señor. Jesús nos dio ejemplo, y eso es todo. Que reflexionemos nosotros en el ejemplo, hermano, de este Vía Crucis, de este camino hacia la cruz. Hermano, nosotros no vamos hacia la cruz, vamos hacia el cielo, pero llevamos nuestra cruz a cuesta también cada día. Decía el pastor César el sábado, algo que comparto 100%. Decía que la gente tiene problemas y deja venir a la iglesia como que si la iglesia tuviera la culpa. Y yo siempre digo, la paradoja de la iglesia es esta: la gente afuera tiene problemas y busca la iglesia, y la iglesia tiene problemas y se va para el mundo. Jesucristo, hermano, nos ha dejado un ejemplo de reflexión a nosotros, en que podamos meditar, pensar, ver por el sacrificio, por todo lo que pasó, hermano. No fue fácil para Jesucristo caminar esas calles donde la gente lo había alabado una semana antes. Habían decidido: el rey, ahí viene el rey de gloria, aleluya, y palmas y todo. Y ahora lo estaban maltratando. El siguiente slide dice: ¿por qué cayó Jesús si era Dios? ¿Por qué cayó Jesús si era Dios? Bueno, porque era un ser humano como usted y yo. Si era Dios 100%. Cuando leemos en los evangelios, ningún hombre puede perdonar pecados, pero Jesús perdonó pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces era Dios. Jesús es el único que puede salvar, ¿verdad? Cuando hubo el gran dilema entre los unitarios y los trinitarios, que nos dicen, ¿verdad? Pero cuando los unitarios, y estoy hablando, muchos dicen iglesia católica. No, antes que la iglesia católica se formara. Este hombre hizo esta pregunta de donde vienen los testigos de Jehová. Le hizo esta pregunta: ¿solo Dios salva? Sí, solo Dios salva. Y como la tradición de la iglesia y ciertas escrituras decían que Jesús salva, entonces le dice: Jesús salva. Y si Jesús salva, no es una persona creada, como decían o dicen los TJ, los testigos de Jehová. Si Jesús salva, Jesús es Dios también. Pero aquí, en ese texto que hemos leído, estamos viendo al Dios hombre, al que hay una mención ahí en Isaías que dicen: ¿a quién enviaré? Dice Dios a Isaías, dice: envíame a mí. Es Jesucristo diciendo: envíame a mí. Y se hace hombre. Ustedes lean en Lucas como la sombra del Altísimo, como el Espíritu Santo, y nace la criatura llamada Jesús, pero que era Dios. Entonces, ¿por qué cayó? Porque era un ser humano, pero también porque hay un simbolismo. Hay un simbolismo bien importante ahí. ¿Sabe por qué cayó?
Porque el pecado pesa. ¿Cuántos han vivido con pecado? ¿Verdad que pesa? Es más, cuando tiras una mentirita o cuando haces algo y no te deja aquello en juicio y en paz, ¿verdad? Pesa. Imagínense todos los pecados suyos de la humanidad allí en la cruz. Aquel hombre cayó. Símbolo del peso del pecado, pero también símbolo de humildad. Sí. Pero ¿sabe qué? Se levantó. Caer con la cruz no es rendirse, sino es levantarse y seguir hasta el final. Es levantarse y seguir hasta el final. Para concluir, ¿ven? El último slide ahí dice, Jesús cae con la cruz por dos razones. ¿Cuál es la primera? Porque la cruz era pesada. Y las características físicas de Jesús no lo ponían como un superhombre, un superhéroe. No lo ponían como Arnold Chuchuchú, ¿verdad? Jesús era en lo humano era como usted y yo. Le daba sed, le daba hambre, tenía necesidades. Como Dios perdonaba pecados, sanaba enfermos, paraba a la naturaleza, al viento, como Dios. Pero cuando tuvo que venir a hacer el cordero inmolado, cuando vino a hacer el sacrificio, esa cruz pesó. Cayó, pero no se quedó ahí. Hermanos, algunas veces vamos a caer, pero no nos quedemos ahí. Levantémonos en el nombre del Señor. Muchas veces nuestra cruz, porque Jesús dijo, que el que quiere llegar a Él tiene que llevar su cruz, sus propios problemas, sus propias dificultades, ¿verdad? Sus propios sinsabores. A veces llevamos una cruz por dentro, moral, espiritual, a veces dentro de nuestra vida. Y a veces nos hace caer por el peso, pero Jesús nos dio el ejemplo de que nos levantemos. La cruz pesa, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza de levantarnos. Segundo, dice, era pesada por el inmenso sufrimiento y significado redentor que llevaba. Era pesada porque, hermanos, es algo espiritual. Todo el pecado, amén. Mire, toda la predicación del apóstol Pablo se centra en la cruz. Porque sabía el significado que había en la cruz. A los Gálatas le dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde está crucificado y el mundo ya me crucificó a mí, hermano. Deje que el mundo nos crucifique a nosotros, amén. No importa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús caminó ese camino por nosotros. Y Él les dijo, mire, no teman, yo he vencido al mundo. La cruz no es un símbolo de maldición para nosotros, no es un símbolo de bendición. Y el que Jesús ya haya caído, hermanos, no solamente cayó, sino que también se levantó y siguió adelante. ¿Sabe? Y con eso termino. ¿Sabe que lo más fácil que hubiera sido era que a Jesús lo hubieran matado, lo hubieran apedreado? Pero fíjese, qué tremendo. Solo reflexionen esto. Pero Jesús se cuidó por 3 años de que el diablo no lo matara antes, porque si lo mataba antes no había perdón de pecados. Tenía que ser inmolado, crucificado, como el cordero que nos explicó el pastor Josh la primera enseñanza del miércoles pasado.
tenía que ser crucificado, tenía que llevar allá, tenía que ser, oiga, su sangre él tenía que botar toda su sangre. Por eso toda esa pérdida de sangre hasta que llega a la cruz y se quedó sin sangre. Pero como dijo el pastor, cuando lo apoyaron, no había nada de eso. Pero mire qué tremendo, hermanos, que Jesús pudo llegar hasta el final. ¿Sabía usted que el sacrificio que hacían estos romanos allí donde torturaban, donde los maltrataban, era para que se murieran más rápido? Y Jesús aguantó. Yo creo que en la historia no hay un hombre que haya aguantado todo lo que aguantó Jesús y llegar todavía a la cruz del Calvario.